Bueno, ya preparó su matecito, su cafecito con algunas galletas, algunos milcaos a la señora que le gusta el milcao, porque siéntese ahora y le invitamos entonces a que nos ponga atención porque tenemos aquí dos invitados muy interesantes que nos van a hablar de historia, un acontecimiento sobre todo importante para el territorio y las comunidades de Chiloé, pero debería ser para todo Chile, ¿no es cierto? Y ahí vamos a hablar también de cómo se pasa en las aulas o cómo se ha dejado al lado de lado un poco hechos importantes, hitos históricos de nuestro país que los niños, los jóvenes no lo conocen. Tenemos con nosotros a don Felipe Montiel, quien es historiador, ¿no es cierto?, director, actual director del Museo de Castro y documentalista también. Vamos a hablar con él de un hecho importante que va a ocurrir ya el día de mañana. Y Alejandro Orellana también, que él trabaja también en el museo junto a don Felipe y también trabaja mucho en documentales, sobre todo en la historia nuestra, ¿no?, de Chiloé. ¿Cómo están? Bienvenidos, muchas gracias por estar acá para contarnos e invitar a toda la gente a través de esta pantalla este hecho importante que va a ser mañana. Sí, Primero cuénteme qué va a pasar mañana. bueno, mañana a las 7 de la tarde en el Centro Cultural de Castro tenemos el estreno del documental Bicentenario del Combate de Mocopulli, 1824-2024. El 1 de abril fue el combate y por lo tanto el lunes es el Bicentenario. Nosotros estrenamos antes del día lunes y hoy día le traemos un regalo igual a la comunidad, a la gente a través del canal, en que vamos a dejarle de regalo el documental para que lo puedan ver también en el canal a la misma hora que estrenamos en el Teatro de Castro, en el Centro Cultural, también estrenen ustedes, es decir, a Muchas las 7 de gracias. la tarde. Así que Muchas voy a gracias. aprovechar de que Alejandro le haga entrega, Mire, vamos a ¿cierto? hacer Permiso, aquí esto estamos esta... en vivo, no hay problema. Señor director, no sé qué Ya. cámara. A ver, Ahí estamos en esta vivo, cámara. estamos en vivo ahí, Aquí. pero Ahí. muy Me bien. están haciendo entrega, señor director. Aquí está el documental que nosotros lo vamos entonces a transmitir, no solo ese día, si ustedes nos permiten, después del lanzamiento lo vamos a estar Como quieran. transmitiendo, emitiendo varias veces durante harto tiempo. Así que aquí Sí. tengo el tesoro, lo vamos a llevar después para arriba para que podamos, lo vamos a cuidar acá para que lo podamos entonces transmitir en conjunto cuando ustedes hagan este lanzamiento que se va a realizar en el Centro Cultural. Me imagino que la invitación es abierta a la Es comunidad, abierta al ¿no? público, eso igual es bueno decirlo, es abierta al público, la gente de Castro o alrededores o de otras comunas, sobre todo de Alcagüe, Chonchi, que quieran ir, o otros lugares, pueden perfectamente venir a Castro a las 7. Es un buen panorama para la familia, el documental dura 1 hora 15 y vamos a comenzar por eso ahí de las 7, 7 y cuarto, calculamos. Y yo creo que es un momento de reflexión, un momento muy bonito de mostrar un episodio quizá un poco desconocido también para mucha gente de Chiloé, pero a nivel nacional es un hecho que no se conoce No se mucho en realidad. conoce. Para Primero, nada. son varios temas que yo quiero tocar con ustedes. Primero, comentarle a las personas que nos están viendo, porque a lo mejor hay personas que no son de Chiloé, salimos también a través de YouTube, de las redes sociales, tenemos la oportunidad de que hay personas a veces que nos ven desde otros países, incluso nos llegan saludos. ¿Por qué es tan importante, es un hito histórico, esta batalla o combate? Y ahí ese es otro tema también que queremos hablar, combate de Mocopulli para Chile y para los chilotes sobre todo. Ya, a ver, mira, este combate se da en el contexto de las guerras de anexión de Chiloé a la República. Las guerras de anexión, pero para el caso de Chiloé comenzaron abiertamente el año 1813. El año 13 llega a Chiloé, ¿cierto? Un brigadier español, Antonio Pareja, viene acá a Chiloé y recluta más o menos 1.200 soldados. ¿Para qué? Para recuperar nuevamente Chile Central y por supuesto Santiago, que se encontraba en manos de los independentistas. Ya, recordar que defendían a la corona española ellos, Los ¿no? chilotes que estaban acá, estos eran territorios españoles y por lo tanto defendían la corona española, ¿cierto? Y tenían una obediencia ciega prácticamente al rey de España. De tal modo que le resultó fácil a Pareja reclutar 1.200 soldados. Esos soldados hacen toda la campaña
de la reconquista de Chile. La gente que ha leído historia, hay un periodo de la historia de Chile que dice la reconquista. Sí. Bueno, esa reconquista de Chile lo hacen 1.200 soldados de Chiloé, más otros soldados de Valdivia, que una vez que van hacia el norte, otros soldados de Concepción que se incorporan, hacen todo cierto un movimiento militar de más de 4.000 hombres, y son los que después llegan a Rancagua, el 1 y 2 de octubre de 1814, y son los que derrotan a O'Higgins en Rancagua. Ahora, Ese contingente de Chiloé que sale participa en la derrota de O'Higgins en Rancagua, o sea, en la batalla de Rancagua. Los soldados chilotes, que me imagino que eran muchos de ellos eran soldados improvisados, ¿no? No eran Milicianos en su mayoría. Claro, que de alguna manera se prepararon para esta misión que tenían, pero que muchos de ellos a lo mejor trabajaban en el campo, en la tierra, Claro, eran pescadores, mariscadores, ¿no es cierto? sí. Marinos, Sí. y que fueron entonces ahí... Eran milicianos, la gran mayoría no eran soldados regulares, milicianos que se preparaban para la guerra, pero Perfecto. también tenían la convicción de ir a la guerra. Mira, si tú estudias la historia de Chiloé, te darás cuenta que en esa época, de las 3.500 familias que habían en Chiloé, 3.500, 4.000 familias, al menos 1.500 familias tenían un hijo, un tío, un abuelo, un hermano en la guerra. Y esa gente se fue a combatir al norte. Llegó hasta Santiago y colocan nuevamente un gobernador español, Casimiro Marcó del Pont. Él queda en el poder y nombra en su guardia personal a gente de Chiloé. Y luego él pide que 400 soldados de Chiloé viajen a Alto Perú, actual Bolivia, a luchar contra los independentistas argentinos. Y allí participa el batallón de voluntarios de la ciudad de Castro el 29 de noviembre de 1815 en la batalla de Sipe o Viluma. Entonces, es muy importante porque esos contingentes de Chiloé que salieron tan lejos a luchar, luego que fueron diezmados, que fueron también, que murieron muchas personas en Perú, esa gente termina incorporándose a unos regimientos españoles que habían en Perú, como el Cantabria, el Talavera o el Victoria. Y de ahí regresan después algunos soldados a Chile. Y entre esos soldados que regresan y llegan a Chiloé hay uno muy importante, que se llamaba José Rodríguez Ballesteros. Él murió el año 1851 en la pobreza, después de haber tenido una campaña militar brillante, un tremendo soldado español. Lideró el combate de Mocopuy. Claro, y lamentablemente murió prácticamente en la pobreza, olvidado. Es el pago que dio después a España, que también se olvidó de estos territorios, donde se arrió por última vez su bandera, y también del Estado de Chile, que también olvida estos territorios. Eso le voy a preguntar, o quien me quiera contestar, porque cuando lo escucho hablar a usted, porque uno piensa como chileno, ¿no es cierto?, ya de que ha pasado 200 años, ¿no es cierto?, de por lo menos el combate de Mocopuy, pero la importancia que era para el chilote el pertenecer a la corona española. ¿Por qué preferían defender la corona española? Además de lo que decía usted, que por un tema de religiosidad, Claro. hablábamos recién antes de salir al aire, el rey en esos tiempos era el representante directo del Dios, por lo tanto la iglesia tenía un papel muy importante, pero también el tema comercial. Las personas que vivían en Chiloé, los chilotes, vivían muy bien en esa época, al parecer, ¿o no? Cuéntenme ustedes, más o menos, ¿cómo era la época le va a contar antes de la anexión del territorio a la República de Chile? Y Alejandro, cuéntale también a la gente, cuéntale a la gente un poquito la diferencia entre combate y batalla. Hay batalla, bueno, porque hablamos de combate y no de batalla. Sí, porque yo les dije batalla primero, Sí. y don Felipe me dijo, no es batalla, Sí. es combate. Bueno, según los más entendidos, que son los historiadores militares, ellos plantean que un combate es un enfrentamiento bélico que no tiene grandes consecuencias, sino que es un enfrentamiento dentro de un contexto mayor. En cambio, una batalla decide el curso de la guerra. Ya. En este caso, Hay perdedores y vencedores. pero más que eso se producen cuestiones políticas, como por ejemplo la batalla de Rancagua. ¿Por qué Ya. es tan importante la batalla Se de Rancagua? firman- ¿Por qué? Porque en ese momento se finaliza el periodo de Patria Vieja y comienza la reconquista española. Ya. O Y se las firman tratados, Claro, ¿no? y las fuerzas patriotas tienen que buscar refugio en Mendoza. Perfecto. Después, ¿cierto? Hay otras batallas bien importantes, que es Chacabuco y Maipú, que consolida la independencia de la zona central del país. Pero en cambio este combate, que es el combate de Mocopuy, que sucedió el 1 de abril de 1824, ahí Chiloé
como el ejército de Chile no cumplió su objetivo de anexar Chiloé, y Chiloé ahí en ese momento sigue aún perteneciendo a la monarquía española y resistiendo a la independencia. Y por eso es que nosotros hablamos de combate de Mocopuche. Y se conmemora cada año, y este año va a ser más importante porque se celebran 200 años, 200 años. de ese hito histórico. Pero la pregunta que quedó ahí, Sí, Sí. flotando. que pareciera, por la conversación, ¿no es cierto?, que los chilotes y quienes vivían en el territorio estaban mejor, además de del tema de la religiosidad, ¿no es cierto?, de ser muy católicos, muy cristianos en el territorio, porque la iglesia tenía un papel muy importante tanto en España como acá. Estaba el tema comercial, y mi pregunta quedó ahí: ¿estaban mejor los chilotes viviendo comercialmente, tenían más recursos que cuando después fueron anexados a la República de Chile? Mira, es que hay que considerar de que el periodo colonial son 3 siglos prácticamente. Entonces, ya en la última mitad del siglo XVIII, Chiloé pasa a depender directamente del virreinato del Perú. Y esa dependencia también provocó de que todo el comercio fuese directamente entre Chiloé y el Perú. Ahora, ¿por qué el Perú era tan importante en aquella época? Porque era la sede del virreinato del Perú, que era el lugar con mayor riqueza y mayor poder e influencia que tenía América del Sur y España en este lado del continente. Entonces era un mercado muy importante para los productos chilotes. Y además que también hay que considerar de que durante las últimas décadas del siglo XVIII fueron los franciscanos del Perú los que llegaron acá, de Santa Rosa de Ocopa, que son los que van a finalizar el proceso evangelizador. Y fue tal su influencia que fueron ellos los que trajeron la figura de Jesús Nazareno de Caguach, que está precisamente en la isla de Caguach. Y bueno, que la iglesia que tenemos aquí También es la iglesia de influencia franciscana. Entonces había una estrecha relación con el Perú, producto de las cuestiones comerciales, con las cuestiones políticas, las cuestiones religiosas. Entonces, claro, cuando se produce el proceso de independencia, cuando se produce estas crisis políticas debido a la ausencia del rey de España, porque había sido capturado por Napoleón, un cambio de régimen a algo desconocido no era un buen negocio, por decirlo así. Aparte que estaba esa convicción de que el rey era rey por la voluntad de Dios. Claro. Y por lo tanto cualquier atentado a la figura del rey, en el pensamiento de la época, era un atentado contra Dios. Pero finalmente el tiempo y la historia les dio un poco la razón a nivel comercial, estamos hablando solamente, y de la calidad de vida que tenía el chilote en esa época. Claro. Después de la anexión, que fue, me decía usted, en 1826, ¿no es cierto? 2 años después de este combate, Chiloé o las personas chilotas quedan un poco aisladas comercialmente. Claro. Porque lo que pasa es que políticas, son ¿no es consecuencias cierto? de la anexión y uno puede estar de acuerdo o no. Pero yo tengo la convicción de que la anexión de Chiloé lo afectó profundamente hasta los días de hoy. ¿Usted sería realista o independentista si viviera en esa época? don Realista, Felipe? absolutamente. Ya. Absolutamente, sí, no, absolutamente. ¿Por qué? Porque era el pensamiento de la gente de Chiloé. Claro, Y yo era- estoy con Chiloé. claro. Y soy chilote. O sea, Entonces buscaban era el beneficio- pensamiento de la época. Perfecto. ¿Entiende? Hay que entender que esto está en un contexto histórico de una época que pasó Por hace supuesto, 200 años, por supuesto. en que la gente tomó una opción. ¿Qué era la mejor Habían para dos las opciones. personas que vivían Dos acá? opciones. O ser revolucionario, independentista, o ser realista, pero ese mote, esa palabra lo colocan los independentistas. Eso de decirte a ti realista lo dicen los de Chile Central. Ah, ya. ¿Y Pero, cómo- pero ambos grupos eran patriotas porque defendían su patria, y en el fondo lo que hay acá es una guerra civil entre personas que pensaban distinto, políticamente hablando. Unos estaban por mantener los lazos con España y el rey, y otros estaban por la independencia o desvincularse de España. Simplemente es eso. O sea, estamos hablando de una historia, y si me hubiese tocado a mí estar en esa época, habría sido realista como era toda la gente de Chiloé. Claro. En esa época. O sea, a ver, Chiloé exportaba en esa época 4.000 a 5.000 jamones anuales. Chiloé exportaba cientos, miles de tablas de alerce. Exportaba además tejido, exportaba telares. a la gente, telares, lo que tejían las mujeres, todo se vendía en Lima, en los comercios limeños. Y de allá venía también el pago del ejército, de allá venían enseres, elementos, y todo ese comercio se termina después de la anexión. Entonces, ¿qué hace el Estado después?
para evitar que Chiloé se levante, que haya una insurrección nueva, tenían miedo, tenían temor, porque estas islas estaban en el paso, en la carretera mundial del mundo, que pasaba por Magallanes y por Hornos. No olvidemos que la única carretera del mundo era el mar, no habían aviones, nada de esas cosas. Entonces, todo pasaba por Chiloé. Entonces, el temor de que de repente viniera una escuadra española, tomara de nuevo las islas y utilice Chiloé como plataforma para nuevamente recuperar los territorios perdidos, hacen que se coloquen en Chiloé muchos gobernadores militares. La gran mayoría de gobernadores militares, incluso argentinos. Thompson era uno, argentino, por ejemplo. Entonces se colocan gobernadores militares y solo se acuerdan de Chiloé, solo se acuerda el estado naciente en Chiloé el año 1843. ¿Para qué? Para que los chilotes, ¿cierto?, con Juan William y todos los demás, a través del viaje de la goleta Ancud, tomen posesión de los territorios de Magallanes. Y Chiloé hizo toda esa peguita perfectamente bien, de tal modo que su cultura, la cultura nuestra, está extendida hoy día por toda la Patagonia. Entonces yo siempre digo, alegrémonos también, ¿cómo no? Si estamos vivos después de 200 años como cultura. Han pasado 200 años en que la cultura del Chile central no nos ha absorbido. Claro. Seguimos vivos nosotros. Y eso es para hacer una reflexión. A pesar de todos los intentos que se hicieron de aplacarnos culturalmente, y a pesar de eso, no pudieron. Y lo otro, eso fue un periodo de la historia de Chiloé bastante oscuro también, de Chile central. Pero lo que hicieron ellos fue no preocuparse de Chiloé y condenarlo al abandono, de tal modo que... ¿Sería como un castigo por haber defendido la corona obviamente, española? si nosotros fuimos derrotados, el perdedor siempre sufre las consecuencias. Claro. Y acá la sufrieron. Y de hecho, la única obra que el Estado chileno hizo acá en Chiloé, después de casi 100 años, para que la gente sepa, fue el ferrocarril de Ancud a Castro, que se construyó, se inauguró en el gobierno del presidente Ramón Barros Luco, el presidente del sándwich, el año 1912. Oiga, casi 100 años, ¿ah? Un poquito menos. Bueno, pero antes no hubo nada, mira, y no lo digo yo, lo dicen otros historiadores republicanos, ¿cierto? Sí. Gonzalo Bulnes, por ejemplo, dice que habría sido mejor para Chiloé, ponderando su situación, haberse convertido, dice, en un apostadero naval y militar de España, con un gobernador independiente, que haber pasado a convertirse Chiloé en la última provincia de Chile por el estado en que este lugar se encuentra abandonado. Lo dice en 1897. Mire. O sea, el abandono era brutal. Hay una condenación. Y eso es lo que nosotros tenemos que reflexionar de aquí mirando los 200 años. El documental también hace una reflexión, también nos habla de eso. Muestra el episodio del combate, muestra, da a conocer los intentos de anexión. Porque, mucha investigación de claro, parte de ustedes, ¿no? Mucha, claro. Porque fueron 4 intentos de anexión. Nosotros siempre la gente toma en cuenta 3, hubo un fallido, pero son 4 intentos. El primero lo hizo Cochrane. En 1820. Si quieres, explica tú. Bueno, para que no lo haga yo solamente. Thomas Cochrane era un marino inglés que se considera el padre de la marina chilena, pero en realidad él era un mercenario que estaba al servicio de la República, porque en ese momento obviamente el Estado estaba recién naciendo, no había militares de experiencia, qué sé yo, entonces traen a diversos marinos y soldados y generales y oficiales de Europa después de la guerra napoleónica y lo contratan a este Cochrane. Y él, su gran victoria o su gran hazaña fue tomar Valdivia, que era una fortificación gigantesca que todavía están los restos. Y él tomaba Valdivia el 3 y el 4 de febrero. Y el día 20 de febrero llega a Chiloé, desembarca en la playa de Chaumán. Bueno, él se queda en las naves, manda a un oficial que es William Miller. Y Miller, ¿cierto?, junto con un grupo de 60 soldados, intenta tomar el fuerte de Agüey y es derrotado. Miller, herido en una pierna, dejan a los muertos tirados y se reembarcan en sus naves. Y así fracasó el primer intento de anexión de Chiloé. ¿Yo cuento el segundo? El segundo no alcanzó a hacer ni siquiera... O sea, estaba en la mente de la mente. No. Fue pura teoría. El año O'Higgins abdica, deja el poder en 1923. Perdón, en 1823. ¿Ya? Eso, ¿por qué? Porque él dice... no quiero que haya una guerra civil, tenía muchos detractores O'Higgins y él abdica y se va al exilio a Perú. Sí. A fines del año 22 se estaba planificando un segundo intento de anexión. De hecho, el comandante Buster estaba en Valdivia
con una flota esperando instrucciones. Pero hubo un alzamiento contra O'Higgins, que lo encabeza incluso Ramón Freire, que después queda director supremo, en una época de muchas convulsiones políticas. Sí. O'Higgins abdica, entonces el segundo intento fracasa. Y nunca zarparon. Pero ni se inició. No se inició, pero sí estaba pensado. Ya estaban las naves dispuestas en Valdivia para atacar Chiloé el año 22, pero no se pudo. Así que después pasan 2 años más, el año 1824, y ahí viene Ramón Freire de nuevo con una flota importante, y ahí ocurre un hecho bien particular, porque la idea de ellos, la idea era entrar directo al ataque a Ancud, directo. Pero no lo hicieron, nadie se explica por qué. Habían tomado ese acuerdo en un consejo de guerra en la isla Quiriquina. Cerca de Concepción. ¿Resistencia de la gente? No, lo que pasa es que nadie entiende, o sea, entre la tropa no entendían qué pasó. Cuando llegaron a la cuadra de Ancud, la nave capitana donde venía Ramón Freire, que era director supremo, era el presidente de la época. Claro. Él venía en el buque, comandante, él pasa de largo. Y no llegan a Ancud, sino que se desembarcan en Pugueñún, ahí a la altura de Lacao, antes de Chacao. Entonces, nadie entiende por qué pasó eso. O sea, yo me lo explico en que lo hizo porque quiso dar un golpe de fuerza, decir, bueno, yo soy el director supremo, aquí mando yo, y los acuerdos que tomen ustedes a mí no me interesan, pero yo voy a hacer lo que yo quiero. Porque de otra manera, si ese día entran a Ancud directamente, Chiloé habría caído. Entonces ahí viene un error táctico grande de Freire, que divide sus fuerzas. Claro. Manda un grupo a Dalcahue y otro grupo quiere cruzar Pudeto para tener un efecto de tenaza y poder tomar Ancud. Y cortar la retirada por el sur a los chilotes, que supuestamente él pensaba que estaban acantonados en Ancud y que se iban a arrancar algunos a Castro y que los trataran de encontrar acá en Mocopulli. Pero nunca pensaron ellos, nunca pensaron que el 31 ya sabían los datos, desembarcaron en Dalcahue, ya sabían los datos y que el último gobernador Chiloé, Antonio de Quintanilla Santiago, había ordenado al jefe de milicias de Castro, ¿cierto? José Rodríguez Ballesteros, prepararse en Mocopulli para esperar a estos invasores. Y allí fue el combate de Mocopulli. El combate de Mocopulli que finalmente ganaron. Es una victoria los absoluta. Realistas, como lo llaman. Mira, aunque uno, si uno revisa, mira, esto es como un chiste, porque uno revisa las memorias de otros soldados o de historias antiguas, uno dice, busca combate en Mocopulli, no, victoria de los patriotas, que es una retirada estratégica. O sea, le van a buscar las 5 patas al gato para decir que no fue una derrota absoluta. Mira, ¿cuántas personas murieron? ¿Hay registros sí, de eso? Mira, hay que estar las memorias. Ya. Las memorias de Bochev, que combatió por el comandante que venía a cargo de los 2 regimientos. Venían 2 regimientos, uno a cargo de Bochev y otro de José de Rondizoni, del ejército chileno, pero el comandante de toda la fuerza era Bochev. ¿No? Además venía William de Vic Tupper, que estaba a cargo de la vanguardia, de la compañía Granero San Martín. Y por el otro lado estaban, ¿cierto?, los milicianos de Chiloé, un cuerpo milicia bastante importante, pero además agregó 200 indígenas que vinieron de Cucao. Y eso lo dice Bochev en su memoria. Mandamos a buscar a 200 indígenas de Cucao que vinieron a combatir por el rey de España a Mocopulli. Y están las memorias. La relación de los chilotes con los indígenas de esa época era bueno, buena, me imagino. Si no vienen a combatir, o sea, vinieron no los obligaron, se les solicitó y vinieron ayuda. Presto a combatir como compañía de volteadores. Una compañía que se encargaba de 100 se mandaron a buscar, ¿cierto? 100. De rematar a los heridos. De rematar a los heridos en el combate. De rematar a los heridos con un palo de luma que usaban como un palo grande, y con eso tenían que rematar a los heridos porque las peleas eran cuerpo a cuerpo. Entonces claro, mira ahí hay imágenes, esas son imágenes. Ahí está el volteador, Ahí está el volteador. Eso es lo que me estaba escribiendo claro, recién, sí, ¿cierto? sí, ¿Cómo se llama, me dijo? Compañía de volteadores. Compañía de volteadores. Que eran las comunidades indígenas huilliches de Cucao. Vinieron a apoyar. A Y a lo mejor será por eso que no se ponen de acuerdo, que hay gente que dice que fue
que vencieron los patriotas y que fue una retirada estratégica, Es que a lo mejor esto no se toca tanto Mira, en las aulas o lo si que que nada es que siempre en las aulas de nuestro derrotas país. son dolorosas. Sí, pero... Cuestan asumirlas y en la vida todos hemos sido derrotados más de alguna vez, en muchas cosas. ¿Y por qué cree usted que hitos tan importantes como este no son conversados así en las clases, en las aulas de nuestro país? Es que es extraño porque resulta que a Chile no le interesa la historia de las regiones. A Chile le importa la historia de Santiago. Hasta en eso es Pero centralizado, es que si nosotros, ¿no? pero si en la mañana uno prende la televisión y ve los canales nacionales, ¿qué es lo que ve? Un accidente en Vitacura con no sé cuánto, un accidente. Da lo mismo, son 7 millones de personas. Nosotros vivimos en Chiloé, a 1100 kilómetros de distancia. ¿Qué me interesa a mí un accidente en Santiago, en la calle tanto? Claro. Entonces, este país es centralista y Santiago absorbe todo y por lo tanto la historia de regiones no es una historia importante. La historia que se construye en los países o se inventan los países de alguna forma es una historia homogénea para evitar, ¿cierto?, que existan cosas como estas, y estas cosas como estas dan identidad, Claro, dan sentido de pertenencia, generan cuestionamientos. Historia. Y lo mismo que yo le preguntaba, pues entonces Chiloé estaba mejor con la corona española al parecer, ¿no? Mira, no sé si estaba mejor o no, pero por lo menos económicamente sí. Pero económicamente, bueno, porque había una relación de comercio fluido. Sí. ¿Ya? Pero lo que importa es que aquí se construyó una cultura a partir del mestizaje. De hecho, los que combatieron, si bien es cierto, los oficiales eran españoles, habían algunos españoles, los otros eran hijos de españoles nacidos acá, algunos, la gran mayoría eran mestizos. Era gente, hijos de españoles e indígenas, como somos todos nosotros. Perfecto. La gran mayoría chilotes, mestizos e indígenas que combatieron en ese lugar. Entonces, eso también te dice algo, es una señal. O sea, ¿por qué van 100 indígenas a combatir? No obligados. Van, le pidieron ayuda y fueron a combatir sin ningún problema y estuvieron en el campo de batalla. Y allí, tú me preguntabas sobre los muertos. Mira, las memorias de los coroneles que combatieron, bueno, Ballesteros, José Rodrigo Ballesteros por el lado de la gente de Chiloé, que mandaba la fuerza, dice que, señalan ellos que en 2 descargas, la primera descarga, porque los chilotes instalaron un cañoncito chiquitito, y ese lugar todavía le llama a la gente el cañoncito. Ya. Lo instalaron en un lugar, un cañón de metralla, y se colocaron en una ladera del cerro, porque hace como una herradura, porque era el único camino obligado para Ancud, era el camino que había para Ancud, entonces tenían que pasar obligadamente por ahí, y ahí lo esperaron. En la ladera de los cerros se apostaron 150, 200 tiradores, por lo menos, y hicieron dos descargas de fusilería. La primera descarga dice que cayeron muertos 180 personas. En la segunda descarga otro tanto. Y después la pelea fue a cuerpo a cuerpo. La pelea comenzó a eso de la mediodía y terminó cuando estaba oscuro. Estaba oscureciendo. Fueron 2 días en el combate, que fue brutal. Nosotros estimamos que hay cerca de 500 muertos. Pero lo más escabroso de todo esto es que los cuerpos están allí. Porque los cuerpos después de la batalla, a los 3 días, fueron quemados, fueron enterrados en fosas comunes y esas fosas tienen que estar en ese lugar. O sea, No lo hemos encontrado porque creo que tenemos el deber moral de entregarle una cristiana sepultura. Pero además de eso, el deber moral de hacer un memorial, que nunca lo hemos hecho en 200 años. Yo tengo una profunda pena que en 200 años no fuimos capaces, todos, nuestras autoridades nacionales, autoridades regionales, autoridades comunales, provinciales, la comunidad y nosotros, de haber generado un espacio allí de memoria para recordar a los caídos del 24. ¿Y hay algún proyecto actual Lo que hay es un monolito pequeño que lo hicieron los profesores de la Unión de Profesores de Chile, UPECH, en 1974. Entonces, ¿cómo no va a ser importante cuando uno va a Fresia, va a la comuna de Fresia y ve el combate del Toro, que es un combate que se da también en esta guerra de independencia, después de la toma de Valdivia? Eso está en la comuna de Fresia, es como un bosque. Si tú vas a ese bosque, en el medio de ese bosque hay un memorial tremendo, hermoso, maravilloso. Y cómo nosotros no somos capaces, en un lugar de tanta memoria, de tanto sufrimiento, tener un memorial como corresponde. Entonces, yo hago un llamado al gobierno de Chile, hago un llamado al Estado de Chile, al presidente de Chile, que le hemos pedido un plan bicentenario para Chiloé, que se acuerde que queda 1 año, 8 meses para el bicentenario y que ojalá exista un plan, ojalá exista un plan, ¿cierto?, que se le propone en que existan obras públicas
que existan mejoramientos integrales en Chiloé en caminos, carreteras, hospitales, educación y cultura. Nosotros hemos hecho cartas, hicimos cartas a los ministros en el pasado, ministra de Cultura, ministro de Obras Públicas, aún nunca tuvimos una respuesta. Nosotros esperemos que estén a la altura, que las autoridades nacionales estén a la altura, porque Chile le debe mucho a Chiloé, y ese es el tema. Chile le debe mucho a Chiloé, y la reflexión que tenemos que hacer nosotros a partir de estas historias muy locales, es decir, ¿qué hemos logrado nosotros en 200 años? Yo le digo a la gente que está viendo la televisión, cruce el canal de Sacao, ¿ve otra realidad o no? Listo, dejémoslo ahí nomás, porque si yo voy a Ancú, el camino tengo que primero evitar todos los parches que le ponen durante el año, que es una vergüenza, la peor ruta 5 del mundo o del país está aquí. O sea, lleno de hoyos, una vergüenza. Es una vergüenza lo que pasa acá en Chiloé. Y tenemos nosotros que tener la altura moral para decirlo sin tener temor. Basta. Entonces, en 200 años, ¿qué ha pasado con Chiloé? Esa es la reflexión. Si era mejor antes o ahora, no lo sé. Pero sí lo que yo le pido, ¿cierto?, al Estado de Chile, que asuma su responsabilidad. Y nosotros como comunidad organizada tenemos que exigir también que existan estas cosas importantes que recuerden la memoria de los pueblos. Mira, soy un agradecido. Como equipo de trabajo, somos agradecidos de la comunidad de Mocopulli. Trabajamos con la escuela Mayilemu, una hermosa comunidad educativa. Le mando un abrazo a los niños que trabajaron, a los profesores que nos ayudaron, a la directora, a la Junta de Vecinos Combate de Mocopulli, al amigo Raúl, ¿no es cierto?, que con tanto cariño trabajaron con nosotros, ¿no?, nos ayudaron, se colocaron los trajes de soldados, estuvimos juntos, los dueños de los terrenos, la familia Ampuero, todos los que allí estuvieron trabajando. Estamos unos agradecidos de la posibilidad que tuvimos de trabajar con nuestras comunidades. Encontramos nombres de soldados que habían combatido, como la familia Tenorio, que su antepasado combatió en Mocopulli y que se escondió entre los muertos para poder sobrevivir, y está contado en el documental. Entonces, oiga, todo eso podemos ver. Todo eso lo pueden ver ahí ese día, el día de mañana, y lo pueden ver en el canal también. Entonces, don Felipe, yo no sé, siempre se me hace tan corto el tiempo cuando usted viene, porque hay tantos temas interesantes que abordar y que usted con su conocimiento, junto a Alejandro, pueden completar y darnos mucha información. Pero tengo que pedirle que usted mismo, aquí a esa cámara, invite a toda la comunidad para que sepan qué vamos a encontrar. Mira, ahí hay imágenes. Sí, mira, hay imágenes 3D. Mira, a mí me gustaría que Alejandro dé a conocer las personas que trabajamos, cuál fue el equipo de trabajo, porque mientras vemos esas imágenes. Sí, mira, bueno, este es un trabajo que, como dijo don Felipe, llevamos un año, incluso un poco más, porque las investigaciones históricas toman tiempo para poder presentar nuevos antecedentes y no repetir lo mismo de siempre. Bueno, este fue un proyecto financiado por el Gobierno Regional de los Lagos, al cual le agradecemos. También a los consejeros regionales de Chiloé, que siempre nos apoyan en estos proyectos. Y fue realizado por el Centro de Estudio y Difusión del Patrimonio Cultural de Chiloé, con la colaboración de nuestro Museo Municipal de Castro. Y el equipo de trabajo está compuesto en la dirección general por don Felipe Montiel Vera, en la producción audiovisual don César Velázquez Díaz, en el guión histórico quien habla, Alejandro Orellana, don Felipe Montiel y Nelson Bamón de Barría, también historiador de Arcahue, que conoce mucho de este periodo histórico, así que le agradecemos a Nelson. Animaciones 3D de Oscar Gress. ¿Por qué? Porque las animaciones nos van a permitir ilustrar de mejor manera qué es lo que fue, cómo fue el combate. Imaginar, claro, Y también la ambientación musical contó con la colaboración del destacado músico nacional Ángel Parra Orrego, el compositor Manuel Páez, la banda local Viento Puelche y el gran músico de nuestra región, don Jaime Barría. Y también nosotros no solamente grabamos aquí en Chiloé, sino que también fuimos a diversos museos nacionales como el Museo Histórico Nacional, el Museo Histórico Militar, el Museo Naval de Chile, y grabamos en Mocopulli, en Ancud, en Chacao, en Valdivia, en Osorno, en Fresia, en Carelmapu, entre otros lugares históricos, ¿cierto?, para amenizar, ¿cierto?, este relato histórico. Como dijo don Felipe, también participó la escuela Mayilemu del sector Mocopulli, que ellos tienen en su currículum el tema del rescate y puesta en valor de este hecho histórico. Los niños entonaron el himno del combate, que siempre lo cantan cada 1 de abril.
Y también participamos y trabajamos con la familia de don Sergio Ampuero Torres, el propietario de los terrenos donde ocurrió el combate, y don Raúl Barría y todos los vecinos y miembros de su junta de vecinos Batalla de Mocopulli, perdón. Y además, en el documental tenemos una serie de entrevistados e investigadores nacionales. Entre ellos tenemos al profesor Marco Antonio León, de la Universidad del Biobío, al profesor Luis Valentín Ferrada, historiador que escribió un libro sobre la batalla de Maipú, al historiador José Ulloa Cortés, de Ancud. También se suma el profesor Cristóbal García Huidobro y el director del Museo Histórico Militar, el general Antonio Yachi Furche, entre otros profesores también e historiadores locales. A ellos también los vamos a poder ver en entrevistas, sí, donde ellos relatan hechos históricos como historiadores, ¿no es cierto?, en el documental. Claro, ellos van sí, explicando, vamos explicando, porque hay un guión. Y el guión debe haber tenido unas 15 páginas, este guión más o menos 15, 20 páginas. Sí. Que es un guión que es una lectura que hace que va una voz en off grabando, la voz en off de Sergio Díaz, que nos ha acompañado más de 11 años ya, de todos nuestros trabajos. Entonces, después tú tienes que ir insertando entrevistas, es decir, dónde calza esto en la entrevista, dónde va la entrevista, dónde va esta animación, dónde va este mapa. Cronológicamente. Claro, esté todo ordenado. Es un trabajo de chino, largo, pero bonito, pero lo hemos hecho con, ¿no?, tanto cariño y con mucha alegría. Por eso yo quiero invitar a través del canal, ¿cierto? Primero a que vean el canal, a las 7 de mañana también. Los que no puedan ir al Teatro de Castro, al Centro Cultural, vean el canal a las 7 que va a pasar el documental. Y lo otro es invitarlos para mañana. Los que quieran ir, tan cordialmente invitados, todo el mundo. 19 horas, ¿cierto?, en el Centro Cultural de Castro, el documental Bicentenario del Combate de Mocopulli, 1824-2024. Oye, 200 un detalle importante. Este 19 trabajo horas. Es un trabajo que se va a repartir gratuitamente a diversas escuelas de la provincia. En la comuna de Alcagüe, en la comuna de Castro. Y entre otras comunas más vamos a repartir un pendrive, y ese pendrive se va a entregar a cada escuela. ¿Para qué? Para que los colegas, profesores, maestros y los estudiantes puedan, ¿cierto?, conocer un poco más de esta historia. Felicitaciones entonces por este lindo y gran trabajo de investigación que han hecho y de realización, obviamente, donde ya podemos ver, lo vamos a poder ver. Yo les cuento que nosotros vamos a estar un poquito antes de las 7 porque vamos a hacer una previa, vamos a ver si podemos conversar con usted, con los invitados que vayan llegando, y ya cuando empiecen a dar el documental nosotros vamos a transmitirlo de forma simultánea para las personas que no puedan ir el día de mañana entonces al Centro Cultural. Recordar, es una entrada obviamente gratuita, abierta a la comunidad, y se inicia a las 19 horas. Ojalá llegar un poquito antes, nosotros, para que se acomode bien, sí, y esté listo y puedan empezar entonces con la transmisión, la emisión de este maravilloso documental a la hora, en punto, a las 19 horas. Muchas gracias por venir, por contarnos antes del lanzamiento un poco lo que vamos a poder ver, conocer, y bueno, felicitaciones también por la iniciativa de poder difundir esta información a los establecimientos educacionales de distintas comunas aquí de la provincia de Chiloé. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, muy amables. Oiga, y bueno, a mí me quedaron puras ganas de estar ahí viendo el documental, porque la historia, así como contada por ellos, es como estar viendo una película, ¿no es cierto, Juan Carlos? Juan Carlos se instaló ahí en el sillón rojo que tenemos a escuchar esta película, que la película fue real, hace 200 años. Lo importante, muchos de los tatarabuelos, seguramente de alguna de las señoras o señor que nos está viendo, de antepasado, pudieron a lo mejor haber participado en esta batalla.